Mi nombre es Tomás González Arancibia, agricultor. Me dedico hace 12 años a la producción de frambuesa. Por tema de color, nosotros normalmente elegimos los colores rosado, rojo brillante y rojo oscuro. Cero pesticida, ya nada de herbicida, ni insecticida, ni fungicida químico. Es una zona que está ya actualmente con un 50% de déficit de agua. Ya en cuanto a tema eléctrico, no tengo energía eléctrica acá en la zona, y para abastecerme en mi huerto es bastante caro. El sistema fotovoltaico me da la energía suficiente para accionar las bombas y para poder regar todo mi campo. Este es un sistema de panel fotovoltaico. Estábamos viendo si es que realmente funcionaba y como ustedes pueden ver a mi espalda funciona perfectamente bien. De 10 toneladas que sacábamos años anteriores, estoy en 18 toneladas por hectárea, y eso ha sido bastante bueno. Es un tipo de proyecto que los va a beneficiar mucho en el sentido de que vamos a poder usar menos agua mucho más eficientemente, ¿ya? Vamos a emitir mucho menos contaminación al medio ambiente, y lo otro que los costos asociados al tema de la producción prácticamente cero. Bienvenidos a nuestra primera sesión de sistemas de bombeo y riego solar fotovoltaico. Antes de empezar con lo que son los sistemas de riego, bombeo, solar fotovoltaico, que aquí tenemos un ejemplo de un sistema que está conectado a la red, porque aquí vemos que este poste que está aquí está completamente conectado a la red. Entonces, este es un sistema que está apoyando inicialmente al sistema. Bueno, el sistema como principal, inicialmente el sistema que sería como principal sería el sistema solar fotovoltaico, y si le sobra energía, aquí tenemos el sistema solar fotovoltaico, aquí tenemos el sistema de bombeo, aquí lo podemos ver, directamente la bomba, en este caso una bomba de pozo profundo, que nosotros lo vemos aquí abajo. Vamos a conocer un poquito cuáles son los bombos, porque tenemos que conocer la parte hidráulica, y superficialmente tampoco va a ser vamos a llegar a la profundidad de lo que es la parte, pero vamos a tener que conocer un poquito lo que son las bombas, cuáles son las bombas que vamos a conocer, que son las bombas superficiales, que son las bombas de pozo profundo. Samuel dice, se ve bastante alto como para mantener los paneles. Sí, se ve bastante alto, pero es aproximadamente, o sea, como se puede limpiar por los lados, pero acuérdate que también hay unos telescópicos que son de 10 metros, así que uno puede limpiar los sistemas fotovoltaicos, no habría problema con eso. Hay uno, y que son unos manguitos parecidos a los que uno ve que cuando limpia los vidrios, pero son de aproximadamente 6, 12 metros, así que uno puede limpiar con agua, y son sistemas. Vamos a subir mira, ahora que me acordaste, Samuel, vamos a colocar acá sistemas de limpieza. Porque la limpieza de los módulos fotovoltaicos es muy sencilla de hacer, muy fácil de limpiar. Es como uno limpiaría, por ejemplo, un coche que primero tira agua para botar un poco el polvo, y después de eso uno le pasa un trapo para limpiar las partes más. Venden también unos que son unos limpiadores que tienen como una especie de lanilla, entonces ahí tú vas limpiando y después simplemente tiras agua para poder sacar esa mugre, y después lo que pasa es un limpiador que tiene una goma aproximadamente de 1 metro. Lo vamos a mostrar también para que ustedes lo vean, porque son fáciles. La herramienta no está directamente, esa la herramienta de limpieza no está llegar y comprarla, sino que uno tiene que armarla. Entonces, con telescópicos, esos que se ocupan como para poder pintar la casa, que son como de 6 metros, 7 metros, y después uno le coloca los aditamentos que yo te comentaba anteriormente, que son simplemente una especie de lámina de hule, que es para limpiar, para botar el agua, y después tiene como una especie de lanilla que se coloca también, es como una especie de té. Esas son unas pérticas que se adaptan, ese es el nombre que tiene, pértiga.
El nombre que tiene son las pérticas. Y como mínimo, una pértica tiene que cumplir la función de que si yo estoy parado aquí en el borde aquí, mm, la pértiga debería llegar hasta este extremo. Entonces yo me voy limpiando de los módulos de arriba para abajo, empiezo a limpiar mis módulos inicialmente con el limpiador que tengo yo como de la anilla, para poder rascar los módulos, no rascar, sino que simplemente limpiar de repente cuando hay alguna incrustación calcárea o donde hay excremento de pájaro, entonces uno puede limpiar más o menos bien con esa lanilla. Y después cuando ya tira el agua para el enjuague final, entonces ya con el otro sistema que es esa como tiene una aleta como de goma, entonces ya con eso voy sacando el agua excesiva. No es necesario, si los módulos fotovoltaicos de repente, especialmente lo que tiene que ver con los sistemas de riego, cuando yo lo instalo en un sistema de riego y está por ahí muy central en un sistema o sea, está incorporado dentro de un predio, hay veces que de repente por los mismos manejos que se generan en el predio, que de repente vienen a fumigar o que tienen algunos productos dentro de la misma, a mantener algún herbicida, alguna cosa así, de repente se genera algún producto gomoso en la superficie de los módulos fotovoltaicos. Yo lo he visto directamente, entonces la superficie gomosa, después con polvo genera más o menos unas manchas más o menos difíciles de sacar, entonces ahí se podría ocupar jabón, ¿vale? El jabón que no limpia el coche, con ese mismo jabón uno puede limpiar el módulo fotovoltaico para poder sacar ese residuo gomoso que se genera de repente cuando van a fumigar, de repente en primavera por ahí fumigan y se genera esa superficie gomosa dentro de los módulos fotovoltaicos, podría limpiar con jabón. Pero nada más que eso, o sea, nunca ocupar cloro, nunca ocupar algún elemento abrasivo, por ejemplo, con una espátula para sacar eso nunca lo pueden hacer, nunca se puede hacer, solamente. Igual como lo harían con un coche, lo mismo, exactamente con un coche, con un auto, usted a un auto nunca le van a pasar, por más que tenga alguna cosa así, nunca le van a pasar una espátula, jamás. Le van a pasar siempre un trapito con ¿cómo se llama? Algún detergente muy suave, champú o jabón, el normal, jabón para coche sería lo normal que se podría ocupar. Nunca tampoco ocupar lo que son esas motobombas de alta presión, de esa manguera a presión que hay con esa, con, ¿cómo se llama estas cuestiones? Son las pistolas de alta presión para lavar los módulos fotos, tampoco se ocupa eso, ¿vale? Porque de repente es tanta la presión que hay veces que puede llegar inclusive a romper no romper, sino que más bien el agua puede penetrar el borde interior puede penetrar el módulo fotovoltaico, pasando entre el cuadro de acero galvanizado, el cuadro de acero, de acero, el cuadro de eh, aluminio, bueno, especial que tienen los módulos fotovoltaicos, y logra penetrar al interior de la célula fotovoltaica. Puede pasar eso. Hidrolavadora, eso jamás hay que ocuparlo, jamás, jamás, jamás. Por más que el módulo fotovoltaico esté sucio, uno tiene que limpiarlo con la hidrolavadora. Siempre, como uno limpiaría un coche, muy suavemente. Bueno, hay veces que los coches los limpian con hidrolavadora por abajo, no sé qué, pero en este caso los módulos fotovoltaicos jamás, jamás. Siempre ocupando técnicas manuales para poder limpiar los módulos fotovoltaicos. Muy sencillo de mantener, nunca ocupar cloro, nunca ocupar agente abrasivo, lo máximo champú, ¿vale? Bueno, pero yo no quería irme para esto, yo lo que quería era mostrarles vale, sí, ya lo tenemos aquí. Yo lo que quería mostrarles era para que nosotros tenemos aquí unos cursos para el que quiera acelerar el tema que lo vamos a dejar no como lectura adicional, sino que más bien como una, como un, a ver, aquí está, lo vamos a dejar por aquí, como una visualización obligatoria que para ir acelerando un poquito el tema de conocer un poco los sistemas solares los sistemas de riego y bombeo solar fotovoltaico, que tenemos un curso, son módulos de capacitación en energía solar fotovoltaica aplicada al riego, ¿vale? Ustedes se meten al canal de YouTube que tenemos nosotros aquí el canal de YouTube que está Elemental Energy, y ustedes después se meten a la lista no voy a meter aquí, voy a hacerlo de nuevo, se meten a la lista
a la lista de reproducción, se meten a la lista de reproducción, voy a cerrar esto para que, no, y después se meten a módulos de capacitación de energía solar fotovoltaica. Entonces se meten aquí, y cuando ya lleguen aquí, entonces aquí ya tienen, son 6 módulos distintos donde tratamos distintos temas de energía solar fotovoltaica aplicada al riego. Entonces les va a servir porque son interesantes porque hablamos respecto a las bombas, hablamos respecto a la orientación de los módulos fotovoltaicos, hablamos de la mantención de los sistemas de riego, cómo se puede abaratar, hablamos del dimensionamiento de los sistemas de riego cuando son abastecidos con energía solar fotovoltaica, entonces son importantes y son completamente gratuitos, así que ustedes los pueden mirar, ver y sacar las observaciones, o sea, sacar son una muy buena fuente de conocimiento en lo que tiene que ver con energía solar fotovoltaica aplicada al riego. Entonces, lo vamos a dejar mañana, lo voy a subir para que ustedes tengan el link directo y echen una miradita a lo que son estos módulos que nosotros hicimos. Esto lo hicimos el año 2016, creo, 2016, 2015, por ahí, pero son, a pesar de que ha pasado el tiempo, que son 5 años, están súper actualizados lo que tiene que ver con, porque tampoco han cambiado tanto los sistemas de bombeo y riego solar fotovoltaico, así que salen los criterios más importantes del dimensionamiento. Aquí, por ejemplo, sale criterios para selección de un sistema solar fotovoltaico aplicado al riego. Después tenemos en el otro, tenemos este, por ejemplo, no sé lo que es eso, bueno, apareció una cosa de que sé, vamos a apagar. Vale, dimensionamiento de equipos solares fotovoltaicos, después tenemos otro, ¿qué es un sistema de riego solar? Te lo explica también. Después hay otro título importante que no lo voy a nombrar todos, pero ustedes después se pueden meter. Cómo consumir menos energía en un sistema de riego. Eso es súper importante, cómo optimizar un sistema de riego. Entonces, esto va a ser súper importante para que ustedes lo puedan mirar y adelantar un poquito, aunque nosotros vamos a estar trabajando directamente en este tipo de información, este les va a servir para poder de alguna forma consolidar los tips más importantes, lo que son las bombas. Aquí también hay un punto importante donde se habla de las bombas de pozo profundo, las bombas superficiales, entonces cuáles son las partes. En ese tiene que ver lo que pone aquí una bomba superficial, de que lo que se trata de la bomba superficial o la bomba pozo profundo, que son conocimientos que no tienen nada que ver con la energía solar fotovoltaica, pero que nos van a servir para hacer el dimensionamiento, tenemos que saberlo. ¿Vale? Perfecto. Me voy ahora a lo que correspondería a lo que estábamos viendo anteriormente. Perfecto, entonces yo mañana les dejo el link y ustedes lo pueden echar una miradita. Pues ya está, ahora me vuelvo donde estaba anteriormente yo. Y seguimos para adelante. Claro, claro. O sea, en lo que tiene que ver con, Samuel pregunta, Gerardo, en minería me imagino que debe existir un potencial gigante. Mucho bombeo, que exactamente mucho. O sea, en lo que tiene que ver con la industria minera y la industria de procesos productivos, por lo general, hay mucho en lo que tiene que ver con bombeo. Con bombeo de trasvasije y distintos líquidos, de un lado para otro, se pueden aplicar. Inclusive que la vamos a conocer quizás un poco, vamos a dejar el link, la primera planta fotovoltaica acuática, o sea, que se instaló directamente en un relave, o sea, se instaló directamente en un relave para una minera. Entonces, tú sabes que los relaves necesitan bomba y toda esa cuestión, entonces, en vez de ocupar una superficie en el desierto, colocaron el sistema fotovoltaico directamente puesto en el agua. Entonces, hay una situación, hay un diseño especial, un sistema de flotación especial, pero también ya viene en estándar, o sea, no hay que estar pensando en el flotador, sino que ya viene como el flotador, donde va a colocar los módulos, toda esa cuestión. Entonces, existe mucho lo que tiene que ver con aplicaciones solares fotovoltaicas, lo que tiene que ver con el bombeo y con el riego. Pero como Chile también es un lugar es un país que además de ser minero, también es agrícola, a nosotros nos importa ver el tema de la agricultura. Pero como dices tú, Samuel, es súper interesante las aplicaciones, lo que tiene que ver con bombeo en la minería directamente, ¿vale? Lo vamos a conocer también. Me están escuchando bien, ¿cierto? Porque me acaba de decir que como que tengo un problema de internet o algo por ahí. ¿No pasa nada? Si no pasa nada, seguimos. ¿Sí? Todo bien, perfecto. Muchas gracias, Samuel.
Bueno, aquí le estábamos mostrando que era un sistema de bombeo, de riego solar fotovoltaico, un sistema de bombeo. Se congeló un par de segundos, pero... Ah, perfecto. Muchas gracias, Rodrigo. Entonces vamos a leer aquí, el bombeo solar es una aplicación especial de los sistemas solares fotovoltaicos, donde se emplea energía solar fotovoltaica para alimentar una bomba o un grupo de bombeo de agua para riego de cultivos, ganadería, bueno, lo que estábamos viendo recién, riego de cultivo, ganadería o para consumo de agua potable, especialmente en zonas aisladas donde muchas veces el acceso a la electricidad es complicado. ¿Vale? Un sistema de bombeo, un sistema de riego, inicialmente... eh, O sea, ya existen realmente son sistemas que pueden estar aislados de red o pueden estar conectados a la red eléctrica local, ¿vale? Entonces yo puedo encontrar distintos tipos de sistemas de bombeo o de riego que pueden estar conectados a la red eléctrica o, si no están conectados a la red eléctrica convencional, pueden estar alimentados con un motogenerador. Y de repente hay veces que esos mismos sistemas, que son sistemas convencionales, estamos hablando de lo que son un sistema de bombeo o de riego convencional, entonces, hay veces que cuando están aislados de red, entonces tienen un motogenerador que funciona para poder alimentar la demanda energética del riego o del bombeo. A este sistema que nosotros ya conocemos, que va a tener una bomba, va a tener un sistema de filtro, o va a estar puede ser de pozo profundo, cuando tenemos un pozo, como sale aquí en este dibujo, que nosotros vamos a tener una bomba que va a estar por aquí abajo, va a estar sumergida directamente en el recurso hídrico, pero es de un pozo, le vamos a llamar bomba de pozo profundo. Entonces, que saca el agua, la bomba está metida dentro del agua, entonces bombea el agua. No hay limitante para las bombas del pozo profundo, no hay limitante en lo que tiene que ver con alturas de bombeo, puede bombear a la altura que ella quiera. Sin embargo, también hay otro tipo de bombas que se llaman las bombas superficiales, que se colocan en la superficie, entonces toman el agua como una especie de un embalse, de una piscina o de algún recurso hídrico, o sea, ellas están en la superficie y toman agua hacia abajo, esa sí que tiene limitante para la absorción de agua, no pueden pasar más allá de los 7 metros de absorción, o sea, no puede estar un recurso hídrico puesto, por ejemplo, a 20 metros de altura donde está la bomba, esa bomba superficial. Exactamente lo que dice Samuel, eh, hay una máxima, no puede estar aproximadamente, el límite está como a 10 metros aproximadamente, que eso sería como una atmósfera. Entonces, una bomba no puede succionar más allá del vacío, es imposible. Entonces, cuando ya superamos esa altura de 10 metros, nosotros empezamos a trabajar con bombas de pozo profundo. ¿Vale? Bombas de pozo profundo la vamos a implementar. Eso lo vamos a conocer un poquito más ahora. Este sistema también funciona para tranques como una bomba sumergida. Exactamente, también hay bombas para tranque, pero por lo general, si depende de la condición también, pues depende de la condición. Hay veces que uno en un tranque, hay veces que perfora un lado del tranque y absorbe esa agua que viene, pero espera de que como uno perfora el ladito del tranque, ya directamente por humedad, digamos que por vasos comunicantes, el agua que tú tienes en el tanque se va a dirigir directamente al pozo que tú perforaste y ya viene mucho más limpia, mucho más filtrada, entonces por lo general ahí se coloca una bomba de pozo profundo sin ningún problema, entonces ahí te evita el problema de estar filtrando el agua o que se te contamine, cosas así. Entonces, o de repente también hay bombas superficiales que van a tomar el agua directamente del tranque, pero ahí tiene que haber un sistema de filtro mucho más eficiente, porque seguramente el agua del tranque viene con algún elemento de suspensión, hojas, ramitas, cualquier bicho que se le pueda meter, entonces va a depender que una bomba superficial o una bomba profundo puede tener iguales aplicaciones en un tranque o en cualquier recurso hídrico. Vamos a ver cómo lo vamos a seleccionar, eso lo vamos a conocer un ratito. Pero lo que estábamos hablando inicialmente era conocer un poquito lo que son los sistemas de bombeo. Entonces, los sistemas de bombeo, a pesar de que no sean solares, a pesar que no sean en ningún método fotovoltaico, los sistemas convencionales siempre van a estar compuestos de lo mismo, van a estar compuestos con una bomba, y van a estar bombeando agua a balsa o a estanque, como es el caso este, aquí tenemos una bombita pequeñita que nosotros, aquí tenemos el estanque de agua, aquí tenemos el estanque de agua, un abrevadero de animales, una aplicación muy sencilla, donde tenemos apenas 2 módulos fotovoltaicos
tenemos una perforación, un pozo profundo, que digamos que este esquema que nosotros podemos ver aquí en este dibujo, entonces que tenemos la perforación. Siempre los pozos por lo general llevan un encamisado especialmente diseñado o construido especialmente para que no colapse porque uno hace una perforación y a la medida que uno va haciendo la perforación, bueno, cuando le hacen la perforación para el pozo, entonces ya directamente van colocándole camisas de hierro eh, para poder evitar de que la perforación de alguna forma colapse y se llene nuevamente de tierra. Así que la bomba de pozo profundo, uno va bajando una vez que uno ha hecho la perforación, 20, 30, 40, 50 metros, cuando ya encuentra el recurso hídrico, entonces directamente uno mete la bomba y, por ejemplo, si la bomba es este mecanismo que está acá, entonces por aquí está la tubería que va a conectar la bomba de salida. Esta sería como una bomba de pozo profundo, que en este caso está alimentada con un sistema fotovoltaico, pero también podría estar abastecida de la red directamente o con un motogenerador, no habría ningún problema con eso. Pero esta es una aplicación, por ejemplo, interesante porque aquí no hay ninguna red eléctrica. Entonces, para abrigaderos animales, perfecto, aquí está la aplicación. Tenemos una bomba que apenas tengo recurso solar, que son aproximadamente 8 horas al día, el sistema va a estar bombeando agua y los animales van a tener agua sin ningún problema. Es interesante la web. Tal vez corriente continua en superficie en algunos casos. Sí, también cuando las bombas, vamos a conocer ahora de que hay, por ejemplo, los sistemas Lorentz, que ustedes ahora vamos a conocer dentro de poquito, los sistemas de bombeo Lorentz, que son sistemas que son 100% fotovoltaicos, algunos son aislados de la red, son bombas de corriente continua que tienen tres fases, o sea, son como trifásicos, pero de corriente continua. Y son bombas de corriente continua y que, o sea, tienen casi las mismas, no casi las mismas, sino que inclusive mejores prestaciones que podría tener una bomba de corriente alterna. Así que, pero por lo general, como dice Samuel, hay bombas pequeñitas que funcionan en corriente continua, pero también bombas grandes como los sistemas Lorentz, que son sistemas de bombeo aislados y conectados a red, yo creo los mejores que existen en lo que tiene que ver con servicio técnico, con distribución digamos, con, con cobertura a nivel mundial, y lo que tiene que ver con manuales, con lo que tiene que ver con capacitaciones, lo que tiene que ver con software para poder hacer el dimensionamiento, no tienen, o sea, son sistemas que, yo creo que son los Mercedes-Benz bueno, también son animales, los Lorentz. Los Lorentz partieron trabajando con bombas que eran para bombas petroleras, y después, creo que en el 90 y algo, 95, por ahí se dedicaron directamente a trabajar con sistemas de riego, pero estos son sistemas de riego que están completamente aislados de la red, son completamente autónomos, entonces, y estos trabajan en corriente continua. Vamos a dar cuenta que cuando empecemos a trabajar, cuando empecemos a conocer cuáles son los elementos fundamentales que forman parte de un sistema de bombeo o riego, que existen bombas de corriente continua y bombas de corriente alterna, que son las convencionales, y eso va a depender qué modelo vamos a ocupar nosotros, porque podemos, por ejemplo, si yo tengo una bomba, yo estoy trabajando con llego a un predio y ya existe una bomba de corriente alterna, entonces yo voy a tratar de esa bomba de corriente alterna, adicionarle un variador de frecuencia que está especialmente diseñado para trabajar con sistemas de bombeo, y voy a seguir trabajando con esta bomba. Así me da algunas características especiales que yo después voy a calcular. Ahora, si no hay ninguna otra bomba, o yo tengo que cambiar esa bomba convencional, de repente me convendría colocar una bomba de corriente continua, Lorentz, que es 100% solar fotovoltaica y está aplicada directamente al riego, lo podría hacer también. Entonces, vamos a ver cuáles son estas diferentes modelos, tipos, tecnologías de bomba que existen, que hay de corriente continua y de corriente alterna. Vamos a ver cuáles son sus aplicaciones. Bueno, pero siguiendo con lo que nosotros estamos hablando, el uso de la energía solar, bueno, aquí esto es importante verlo inicialmente. Nosotros tenemos aquí, el bombeo solar consiste en sustituir o combinar fuentes de suministro de energía habituales por energía solar fotovoltaica, con las ventajas e inconvenientes de este tipo que de generación implica. Claro, yo puedo tener un sistema convencional que está, un sistema de bombeo, que está trabajando directamente con un sistema de bombeo que está conectado a la red. Entonces yo podría pescar ese sistema y dejarlo aislado de la red y trabajarlo 100% fotovoltaico, lo podría hacer perfecto. Pero también podría colocarle inicialmente un sistema, si está conectado a la red, y yo sé que este sistema de bombeo va a estar trabaja 22 o 23 horas al día. Entonces no me conviene quizás dejarlo completamente aislado,
porque aislado voy a poder bombear como máximo 8 horas al día, como máximo, como máximo. Vamos a ver después dónde podemos sacar el dato para saber cuántas horas al día promedio puede bombear un sistema, dependiendo en qué lugar esté del mundo instalado. Entonces, vamos a ver cuáles son las horas. Ahí aparece un concepto interesante que se llama las horas solares peak, donde vamos a conocer realmente cuáles son las horas promedio que puede funcionar en el mes de enero, febrero, una bomba. Entonces, estamos hablando de este sistema que funciona, si un sistema de bombeo funciona, por ejemplo, 8 horas al día, mira, funciona 8 horas al día, y yo aproximadamente podría autoabastecer un sistema de bombeo solamente solar fotovoltaico, con energía solar fotovoltaica 8 horas. Podría dejarlo aislado. Entonces ahí economizaría potencia, energía, transmisión de uso de red, entonces de repente me conviene. Pero si ya el sistema de riego o el sistema de bombeo que yo voy a trabajar trabaja 22 horas al día, no me conviene mucho, porque el resto cómo voy a, y ya está conectado a la red, no me conviene aislarlo de la red, porque aislarlo de la red tendría que, si yo lo aíslo de la red, voy a estar 8 horas funcionando con el sistema solar fotovoltaico, perfecto, pero después el resto de horas que me queda, o tengo que colocarle motogeneración, o tengo que colocarle batería, y eso va a ser extremadamente caro. Entonces, a mí me convendría, por ejemplo, colocar un sistema on-grid, y voy a llegar a reducir el 100% si quiero de mi consumo eléctrico, pero voy a seguir pagando potencia y potencia lo voy a seguir pagando entera, porque el concepto de potencia, hora punta, lo voy a seguir pagando si lo sigo ocupando de la forma habitual, pero voy a poder, por ejemplo, reducir el concepto de energía, y voy a poder reducir también el concepto de uso de la línea eléctrica, de la red eléctrica. Ya nos dimos cuenta cuáles son los costos que están asociados a este tipo de implementación, ¿vale? ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes que ofrece el uso de un sistema de bombeo solar? Entre las ventajas de este tipo de sistema de bombeo destaca la siguiente. Obviamente nosotros vamos a repetir los conceptos que ya conocemos, o por lo menos los vamos a recalcar. El costo energético considerablemente más bajo. Un sistema solar fotovoltaico actualmente está entregando aproximadamente el mismo kilowatt hora, aproximadamente entre un 50 a un 70% más económico que un sistema conectado a que la red eléctrica local. Pero si ahora lo comparamos con un grupo electrógeno, o sea, nosotros calculamos y nos dimos cuenta cuando estamos trabajando con un sistema on-grid o un sistema aislado, que el kilowatt fotovoltaico aislado de la red, aproximadamente está o on-grid también podría ser, aproximadamente entre 19 y 20 pesos el kilowatt hora año. Nos saldría aproximadamente un kilowatt fotovoltaico. Un kilowatt hora de energía. Nos saldría aproximadamente 19, 20, 21 pesos ya, si es un sistema más pequeñito, ahí subiría como a 35, por ahí el kilowatt hora de energía de un sistema fotovoltaico. Sin embargo, por ejemplo, nos dimos cuenta que cuando estamos conectados a la red, ese mismo nos sale como 75 ese kilowatt hora. Pero cuando ahora lo comparamos con un grupo electrógeno está como aproximadamente como entre 500, 650, 700, dependiendo de cuánto sube el precio del petróleo, de la benzina, puede llegar inclusive puede llegar hasta 800 pesos el kilowatt hora de energía cuando ocupamos motogeneración. Entonces ahí se hace mucho más conveniente ocupar un sistema solar fotovoltaico. Nos dimos cuenta también cuando estuvimos trabajando en sistema aislado que esa cantidad se justifica realmente más todavía un sistema fotovoltaico cuando yo lo reemplazo para dejar de consumir petróleo o benzina a través de los grupos electrógenos. Pero no solamente lo que tiene que ver con el precio está la ventaja, sino que también vamos a tener menos ruido, humo, emisiones, cuando ocupamos grupo electrógeno. Algunas veces inclusive no vamos a tener ni siquiera necesidad de conectarnos a la red cuando trabajemos con un sistema, por ejemplo, de bombeo, ya está trabajando menos de 8 horas, nos podemos desconectar de la red sin ningún problema, podríamos hacerlo así, desconectado de la red y alimentado con un motogenerador. En caso como energía auxiliar, vamos a tener energía solar fotovoltaica y motogeneración por un lado, y ya directamente podríamos desconectarnos la red eléctrica local cuando estemos trabajando con un sistema de bombeo de estas características, menos de 8 horas de energía de funcionamiento diario, lo podríamos hacer sin ningún problema. Cuando ya nos enfrentemos a un riego productivo que trabaja más de 22 horas, tenemos que ver cómo podemos solucionar esa. Por supuesto, Israel, la pregunta cuando tú quieras. ¿Me escuchas, Gerardo? Te escucho súper bien. Una consulta técnica.
Cuando uno implementa un sistema on-grid, bueno, por ejemplo, si es una industria, yo te entendí que tú te conectas a la red trifásica, ¿cierto? Que tiene la industria y tú inyectas energía, es un tema que ya vimos. Pero yo he trabajado en industrias donde llega tensión, media tensión, ¿me entiendes? O sea, lo que están recibiendo ellos de la red son 60.000 y con transformadores que los bajan a 380 ocupan en partes de la planta. En esos casos, tú puedes, ¿cómo lo haces tú para inyectar energía siendo que no son 380 directos al poste, sino que tú le estás, los 380 están saliendo de un transformador, porque lo que está llegando en realidad son 60.000, ¿me entiendes? En ese caso, ¿sirve este sistema? ¿Funciona de la misma manera? Exactamente, el mismo sistema, los sistemas, acuérdate que los sistemas, nosotros analizamos, cuando estuvimos viendo la factura eléctrica, analizamos facturas eléctricas que eran tarifa AT, 4.3 y 4.1, 4.3 son tarifas de alta tensión, AT, de alta tensión, que tienen su transformador de 100, de 75, 15 kVA, que están conectados con una planta fotovoltaica. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo estoy trabajando con mi planta fotovoltaica y me sobra energía, la energía se va a devolver por el transformador y va a ser el camino contrario. Se va a elevar ese voltaje y se va a meter a la red directamente. Eso es lo que va a hacer. No, o sea, va a trabajar sin ningún problema porque él va a ser el camino contrario. Vamos a tener 320, vamos a tener 380 por un lado, que se están devolviendo por la red, pero cuando llegue a la subestación, el mismo transformador va a ser el cambio y va a elevar la tensión y le va a llevar al voltaje que corresponde, así que no habría ningún problema con eso. Ya, Gerardo, perfecto, gracias. No habría ningún problema. Se trabaja en potencia siempre o no, se trabaja en potencia. Así que no habría ningún problema con eso, o sea, la planta fotovoltaica hace ese trabajo y el transformador que nosotros tenemos a la salida, cuando los conectamos con la red de alta tensión, en AT, el transformador va a ser el camino inverso y va a elevar el voltaje y lo va a inyectar a la red. Parece que no hay ningún problema con eso. No, inclusive nosotros hemos analizado, bueno, no le he mostrado todavía, nosotros tenemos varios proyectos ahí donde les voy a subir unos videos que nosotros tenemos donde mostramos la planta fotovoltaica, mostramos ese transformador, que aproximadamente son como, bueno, todas las plantas fotovoltaicas que nosotros instalamos, por lo general tienen su transformador de alta tensión. Entonces trabajan en tarifas AT y llega a alta tensión, tenemos el transformador, y después del transformador, bueno, a ver, va así, sí, va el transformador, después va antes el transformador, va antes el transformador, va el medidor bidireccional, después tenemos el transformador y después tenemos la planta fotovoltaica. Entonces, cuando la planta fotovoltaica le está sobrando energía, inyecta energía a la red eléctrica, a la red eléctrica pública, inyecta energía en un voltaje que va entre fase y neutro, 220 volts, pero si entre fase y fase, va a ser como 380. Entonces los 380 volts en corriente alterna van a llegar al transformador, a esa subestación, y el transformador va a hacer la transformación a alta tensión, y esa energía se va a inyectar a la red y va a seguir su camino normal. Así que no hay ningún problema con ese tipo de compatibilidad. Eso es súper importante que lo tengamos claro. No hay problema con eso. Ahora, hay empresas que trabajan en alta tensión, ahí ya habría, nosotros no estamos hablando de ese tipo de sistemas, estamos hablando de sistemas que trabajan en baja tensión, pero que nosotros tenemos una subestación o un transformador de alta tensión a baja tensión, que eso nos va a ayudar a nosotros a hacer el salto de la transformación energética para que nuestra planta fotovoltaica pueda inyectar sin ningún problema energía a la red. ¿Vale? En caso que nosotros no tengamos esa subestación, es que quiere decir que nosotros estamos consumiendo en baja tensión, así que no tenemos que hacer ese salto sin ningún problema. Nuevamente la planta fotovoltaica sigue siendo compatible. ¿Vale? ¿Qué es lo que estabas preguntando tú, Juan Pablo, cuando dices tú se trabaja en potencia siempre o no? ¿A qué te refieres, Juan Pablo? Simplemente era para saber la pregunta que estabas haciendo tú, para ver si la podemos responder o no. Sí, ahí tú me... ¿Se trabaja en potencia siempre o no? No, si tú me la complementas, ahí la respondemos sin ningún problema.
Bueno, seguimos viendo las ventajas y desventajas que tiene la energía solar fotovoltaica aplicada a los sistemas de bombeo. Previsión de costos futuros, sin dependencia de combustible ni red. O sea, nosotros ya nos damos cuenta que cuando trabajamos con un sistema solar fotovoltaico, nosotros dejamos, de alguna forma, dejamos estático, congelamos el costo de la energía. ¿Vale? Entonces, de aquí a 25 años, lo que me dura la planta fotovoltaica, yo no voy a tener subida en lo que tiene que ver con el consumo de energía que logre autoconsumir y el que voy a inyectar en la red. ¿Vale? Muy importante. En épocas de mayor necesidad de agua coinciden con las mayores radiación solar. Obviamente con los sistemas de riego, nosotros vamos a tener, ahí en Chile, por ejemplo, nosotros la condición como de máxima demanda hídrica, el mes de máxima demanda hídrica, siempre sea por el mes de enero, febrero, por ahí, diciembre, enero, febrero, por ahí, diciembre, enero, por ahí, donde nosotros necesitamos la máxima demanda, necesitamos satisfacer la máxima demanda hídrica, y justamente tenemos mayor radiación, entonces justamente es compatible la radiación con la mayor radiación, y también eso tiene que ver directamente con el tema de la evapotranspiración, ¿vale? Las plantas, por lo que las plantas, los frutales, todo eso trabajan a medida que hay mayor radiación, tienen mayor evapotranspiración, y por lo tanto la planta necesita recuperar mayor cantidad de líquidos por la evaporación que tiene, así que por lo tanto es perfectamente compatible la radiación, mayor radiación solar, mayor producción energética de mi campo fotovoltaico, y por lo tanto puedo satisfacer esa demanda hídrica sin ningún problema. A ver, Juan Pablo decía que el sistema habla de potencia o energía eléctrica, se sube o baja el voltaje, pero la potencia es la misma para el caso de baja y media tensión. Claro, para el caso, sí, exactamente. Nosotros estamos hablando va a ser la misma potencia, claro, en baja o en alta tensión. Exactamente lo mismo. Pero lo que tiene que ver con energía, ahí va la transformación directamente cuando trabajamos. Cuando trabajamos directamente, ¿se acuerdan que nosotros analizamos las tarifas BT, que son tarifas en baja tensión? Ahí tenemos la tarifa domiciliaria, y después la BT 4.1, 4.2, 4.3, y después saltamos a las AT, tarifas de alta tensión, pero esas tarifas de alta tensión tienen un transformadorcillo que hace la bajada de alta tensión a baja tensión. Pero como dice Juan Pablo, directamente cuando hablamos de potencia, la potencia es una medida que no tiene nada que ver con alta y media tensión, porque tiene que ver con el voltaje. Así que, muy bien, sí, perfectamente, Juan Pablo. Otro punto importante, equipos y sistemas conocidos. La mayoría de los componentes son de tecnología existente y ampliamente utilizada. Bombas, variadores, paneles solares fotovoltaicos. O sea, no inicialmente en los sistemas de riego, bombeo, ya todos los elementos son altamente conocidos y ya tienen una maduración tecnológica. O sea, no vamos a colocar piezas que sean como completamente distintas, difíciles de mantener. Vamos a estar trabajando con elementos que son ultra conocidos, bombas, variadores. Los variadores de frecuencia, nosotros nos vamos a dar cuenta que en el mercado existen variadores de frecuencia, pero el variador que nosotros vamos a ocupar es un variador que está especialmente diseñado para trabajar con bombas de riego, ¿vale? Los variadores los vamos a ocupar para trabajar directamente con sistemas de corriente alterna. O sea, nosotros vamos a unir variadores de frecuencia de bombeo para trabajar con bombas convencionales. Y después, en algunas ocasiones, cuando trabajemos directamente con equipos Lorentz, como el equipo Lorentz es un sistema solar fotovoltaico que trabaja en corriente continua, tiene un controlador que va a hacer las veces del variador de frecuencia que nosotros habíamos conversado anteriormente, pero que va a controlar una bomba solar fotovoltaica de corriente continua específica del proveedor Lorentz. No es cualquier bomba que nosotros vamos a colocar. Sin embargo, con un variador de frecuencia, nosotros vamos a poder controlar cualquier tipo de bomba, de corriente alterna o convencional. Eso inicialmente lo vamos a conocer. Bueno, pero los equipos que van a formar parte de este sistema de riego son equipos que ya son conocidos. O sea, no vamos a llegar con una bomba completamente distinta a un agricultor y decirle, no, sabe que usted va a trabajar ahora con esta bomba, pero si esta bomba yo no la conozco. Con todas las bombas conocidas, convencionales, o su funcionamiento, son bombas superficiales o bombas de pozo profundo, no hay mucha variación. Entonces no va a ser una irrupción o un quiebre en el funcionamiento normal que tiene un agricultor o la persona que funciona con un sistema de bombeo. No va a ser un quiebre tecnológico, sino que va a seguir trabajando con los mismos sistemas, pero ahora va a estar trabajando con un sistema de bombeo alimentado con energía solar fotovoltaica o un sistema on-grid, sería muy complejo.
Otra ventaja más que tiene el sistema es la posibilidad de optar a subsidios. Bueno, lo que estábamos hablando recién, de los subsidios en la ley de riego, en lo que tiene que ver la ley de riego de la Comisión Nacional de Riego, el Ministerio de Energía, INDAP, el INEA. Hay varios canales hay varias ayudas que se están dando inicialmente en Chile para lo que tiene que ver con el uso de estos sistemas de bombeo solar fotovoltaico aplicados al riego, tanto lo que tiene que ver con sistemas aislados de red como conectados a la red eléctrica local. ¿Vale? Así que es cosa de que a los que están interesados se acerquen, por ejemplo, a ese tipo de instituciones. Nosotros vamos a dejar algunas líneas ahí para que ustedes puedan descargar ninguna información para, si les toca el caso de poder ayudar poder trabajar en algún proyecto directamente o desarrollar un proyecto fotovoltaico aislado de red, en lo que tiene que ver con el tema de riego, ahí está la ayuda. Especialmente para pequeños agricultores está el INDAP, y para allá, cuando hay grandes superficies de riego y ya más productivo, va a trabajar directamente la CNR, la Comisión Nacional de Riego. ¿Vale? Perfecto. Por otro lado, ya hablamos de las ventajas y ahora hablamos de las desventajas. Las desventajas ya las sabemos, que dependencia del sol y de la climatología en el caso de un sistema aislado. Nos vamos a dar cuenta que un sistema de bombeo o un sistema de riego aislado de red es súper complejo en el tema de súper dependiente de la energía solar fotovoltaica, así que por lo tanto hasta un paso de nube puede hacer que el sistema colapse directamente en lo que tiene que ver con mantener un caudal constante o directamente la producción en los sistemas de bombeo que vamos a tener. Entonces es muy importante que cuando trabajemos en un sistema aislado de red tengamos la posibilidad de ocupar siempre una energía alternativa o una energía auxiliar. En este caso, por ejemplo, cuando nosotros trabajemos con un sistema, con un variador de frecuencia, cuando estemos desconectados completamente de la red, nosotros este variador de frecuencia va a tener siempre la posibilidad de poder meter un motogenerador, por ejemplo. Entonces, viene también la posibilidad de colocar un motogenerador o también tener un banco de batería de emergencia cuando venga un paso de nube. ¿Por qué es importante tener esta consideración? Nos vamos a dar cuenta después de cuando empecemos a conocer este tipo de sistemas, nos vamos a dar cuenta que cuando uno, y algunos también van a conocer el fenómeno de lo que tiene que ver con el golpe de ariete, cuando uno, por ejemplo, tiene una gran tubería que va bombeando. Yo tengo agua abajo, una bomba, y esa bomba va impulsando agua hacia un estanque, pero tengo una tremenda tubería. Entonces, de repente, cuando esa tubería viene un paso de nube y me tapa el sol, la bomba fotovoltaica automáticamente va a parar. Pero, ¿qué es lo que va a pasar con ese elemento, esa cantidad de agua que va subiendo por esa cañería? Si yo la freno violentamente, es básicamente como frenar un tren. Se genera un pic de presión dentro de la cañería que puede llegar a reventar la cañería. Entonces, por eso es importante trabajar, por ejemplo, con sistemas de emergencia como este banco de batería, que nos va a permitir a nosotros, cuando estamos trabajando con un sistema aislado de red, un sistema fotovoltaico aislado de red que está abasteciendo un sistema de bombeo, cuando viene el paso de nube, entonces yo voy a apoyarme directamente en la energía auxiliar, que en este caso van a ser las bombas o el motogenerador, para seguir produciendo la energía suficiente para seguir bombeando, o también este variador de frecuencia que nosotros estamos hablando anteriormente, tiene una programación, un algoritmo especial que cuando detecta que está bajando la energía del campo fotovoltaico, automáticamente el sistema entra en una rampa de descenso suave. ¿Qué es lo que significa eso? Que el sistema va a empezar a bombear cada vez menos agua, pero de a poquito. Entonces va a frenar de a poco esta tubería que está llena de agua para que esa velocidad de frenado sea lo más lenta posible, cosa que ese pic de presión, ese golpe de aire que nosotros estamos hablando, se genere de la forma más pequeña posible, sin llegar a reventar la cañería que nosotros estamos hablando. ¿Vale? En general, esa sería como la problemática más grande en lo que tiene que ver con los riegos o los sistemas de bombeo, esta dependencia que nosotros tenemos del sol y de la climatología, y especialmente lo que tiene que ver con las paradas y las partidas bruscas de bombeo. Puede ser el problema con el golpe de ariete, directamente, el golpe de ariete dentro de la cañería. De repente ese golpe de ariete también se genera en las tuberías normales. Por ejemplo, de repente uno abre la llave y empieza a escuchar un golpe que se genera, pam, 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 pam. Se genera de repente cuando uno está abriendo la llave como una posición intermedia, empieza a generarse bomba, tum, 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 tum. Ese es el golpe de ariete, y básicamente el fenómeno es que
el golpe de ariete, por ejemplo, se genera cuando una válvula empieza a cerrarse, a abrirse violentamente, entonces uno frena ese flujo, ese caudal que se está generando en la cañería, lo frena y lo impulsa, lo frena, lo detiene y lo mueve, lo detiene y lo mueve, entonces ahí se genera ese golpe de ariete. Y el golpe de ariete básicamente es la presión de la cañería que nosotros tenemos, la presión de funcionamiento de esa cañería, multiplicada aproximadamente hasta por 150. Entonces, por ejemplo, si yo estoy elevando el agua 10 metros, y yo genero un golpe de ariete de esos 10 metros, es multiplicar por aproximadamente 100 o 150 esa presión dentro de la cañería, y eso automáticamente rompe las cañerías. Entonces podría llegar a... Si yo no tengo ninguna energía auxiliar en mi sistema de riego solar fotovoltaico aislado de red, puedo llegar a romper las cañerías. Imagínate lo que significa eso, las pérdidas que se generarían en un sistema de riego, un sistema donde se rompen completamente las cañerías, se rompen los dispositivos, las válvulas que yo tengo por ahí. Entonces es muy importante tener consideración cuando trabajamos con un sistema aislado de red. Es lo que tiene que ver con la energía de respaldo para el paso de nube. Eso lo vamos a conocer, yo creo que mañana ya sin ningún problema. Y la otra limitación, la que tiene que ver con la inversión inicial, que puede ser bastante alta. Bueno, con todos los sistemas de riego, todos los sistemas fotovoltaicos que nosotros hemos visto, tanto on-grid como conectado, como aislado de red, como ahora en el sistema solar fotovoltaico, la inversión es completamente, o sea, es alta. Y por eso que están las ayudas también. Pero, a pesar de que los sistemas fotovoltaicos tienen un costo inicial bastante alto, nosotros nos vamos a dar cuenta que, y ya lo conocimos también, esta ventaja, es que podemos amortizar esta inversión en aproximadamente, si lo contrastamos con la posibilidad de dejar de consumir combustible, esta inversión que nosotros tenemos, vamos a amortizarla quizá entre aproximadamente 2,5 a 5,5 años. Entonces, no habría ningún problema, excelente. Y si estamos desconectándonos de la red pública, y vamos a colocar un sistema on-grid, aunque sea la inversión alta, vamos a estar amortizando aproximadamente el sistema entre 7, 9 años como máximo. Entonces, también es súper competitivo. Samuel pregunta, ¿la presión se genera por el agua, porque el agua se devuelve? ¿En qué caso la válvula check a la salida de la bomba? Mira, por lo general, la válvula, claro, la presión, el golpe se genera por el agua que yo estoy subiendo agua, pero de repente se me acaba la presión de funcionamiento y tengo una cantidad un volumen de agua que se devuelve. Entonces ahí lo que tú dices, la válvula check haría por lo general las válvulas check se colocan, tienen varias posiciones y varios usos. Entonces, una válvula check se coloca para... Una válvula check es una válvula, la vamos a conocer, vamos a dejar mañana también porque este tema es importante, vamos a dejar la válvula check ya que salió, válvula check. Válvula check, para que todos conozcan la válvula check. La válvula check significa una válvula que deja pasar el fluido en un solo sentido. En un solo sentido. En un solo sentido. El agua pasa, pero no se puede devolver. ¿Vale? Es una válvula check. Para los que no conocen el término de la válvula check. Entonces la válvula check deja pasar el agua en un solo sentido. Claro, cuando ya la bomba, por ejemplo, con un paso de nube, una bomba solar fotovoltaica con un paso de nube, ya no puede generar suficiente potencia de bombeo para seguir bombeando aguas arriba, desde donde está hasta el estanque de acumulación, entonces le coloco una válvula check para que el fluido no se retorne. Pero cuando yo tengo un diámetro de una cañería de este volado, y la cantidad de agua que yo estoy elevando es más o menos grande, interesante, metros cúbicos por hora, entonces una válvula check de este volado no existe. Entonces ahí lo que se hace realmente, hay otro tipo de soluciones, que son cañerías de alivio, que son también son unas válvulas también, pero son electroválvulas que funcionan de distintas formas, entonces va a depender directamente de cuál va a ser el volumen de la potencia, básicamente, de la bomba que yo voy a estar abasteciendo. Hay veces que cuando yo tengo por ejemplo, tengo una bomba para un consumo hídrico domiciliario, ahí no tengo ningún problema con un golpe de ariete, o sea, yo puedo colocar una válvula check a la salida de la bomba, a la salida de impulsión de la bomba. Entonces, si viene un paso de nube y mi bomba queda sin potencia, va a seguir bombeando, perfecto, yo tengo una válvula check ahí, entonces no hay ningún problema. O sea, se va a generar un golpe de ariete, pero no se va
lo que se llama, no se va a descebar la bomba, o sea, no va a quedar completamente vacío la bomba de la tubería. Por lo general, si la tubería es larga y el diámetro de la tubería es pequeñito, yo puedo colocar varias válvulas check, por ejemplo, cada 100 metros. Entonces ahí voy a evitar que el agua se devuelva. Pero por lo general el golpe de ariete de todas formas se va a generar cuando se detiene un fluido y la válvula check no tiene una posibilidad de poder reducir de forma drástica este golpe de ariete. No hay posibilidades hay otras posibilidades, como decíamos nosotros, que hay unas tuberías lo que se llama chimeneas de alivio, o también la posibilidad por lo general, vamos a tener este sistema auxiliar que nosotros tenemos de energía para que la misma bomba o para el mismo variador de frecuencia entre en una rampa de bajada y empiece a bajar lentamente este flujo que teníamos anteriormente. Y esa sería como la mejor solución, más que válvulas check, más que ese tipo de soluciones, que no son muy aplicables. Además que, por lo general, nosotros cuando estamos trabajando en un sistema de bombeo o un sistema de riego que son convencionales, no tenemos esos problemas de parada muy rara vez, así se da el caso de que cuando se corta la luz, y siempre cuando se corta la luz, siempre tenemos un motogenerador en un sistema convencional, pero cuando tenemos un sistema, entonces ese sistema de auxiliar va a permitir que nosotros podamos bajar lentamente las revoluciones y que ese fluido que va subiendo en una cañería empiece a reducir su velocidad lentamente para no generar un golpe de ariete. Pero el golpe de ariete es un problema hidráulico que se genera mucho y hay que tener mucho cuidado en los sistemas de riego y en los sistemas de bombeo solar fotovoltaico, por este problema que nosotros tenemos de intermitencia y el paso de nube. Vamos a tener que buscar, inclusive los variadores de frecuencia, tienen ya programado cuando viene ese problema, tienen una rampa de descenso, una rampa de ascenso, para lo que tiene que ver con las RPM de funcionamiento de la bomba, ¿vale? Pero ahora estamos hablando demasiado, no estamos profundizando demasiado, así que vamos a seguir para adelante para explicar los sistemas, porque ahí cuando llegue el momento vamos a hablar de las válvulas. Pero muy importante lo que tiene que ver mira, terminamos todas las ventajas y desventajas, vamos a hacer un pequeño break de 5 minutitos y vamos a hablar con respecto a la sostenibilidad del riego bombeo solar, de lo que nos está hablando la FAO, que lo escribió en el año 2019. 2019 lo escribió la FAO porque se dio cuenta de que los sistemas de riego solar fotovoltaico eran una maravilla, porque básicamente reducían los costos energéticos del riego, pero ya no tenían limitancia en lo que tenía que ver con el uso hídrico. Entonces empezaron a escasear los recursos hídricos, empezaron a bajar la napa subterránea. ¿Por qué? Porque antes los agricultores regaban muy dosificado porque tenían que pagar energía, pero ahora con los sistemas solares fotovoltaicos ya no había ninguna limitante en el riego, entonces los tipos regaban todo el día y toda la noche, o sea, no tenían límite para regar, y el problema es que empezaron a bajar los recursos hídricos de manera abismal. Entonces, la FAO empezó a hablar respecto a cuál es el uso sostenible de energía solar fotovoltaica aplicado al riego y cómo hay que hacer la mejor gestión en lo que tiene que ver con la utilización del recurso hídrico, porque ya el problema energético se había solucionado. Entonces ahora tiene que haber una mejor gobernanza, una mejor dosificación en el uso de los sistemas hídricos. Ahora empezamos con un problema, no un problema energético, sino un problema del recurso hídrico, del agotamiento del recurso hídrico, de la fuente hídrica, en los lugares donde nosotros vemos la aplicación masiva de los sistemas solares fotovoltaicos aplicados al riego. Pero eso lo vamos a ver a la vuelta en 5 minutitos, ¿vale? 5 minutos y volvemos. Vale, perfecto. Volvemos entonces. Sí, creo que ya estoy grabando, sí. A ver, Leonardo Galvez dice, sí, válvula check igual a válvula de retención. Sí, exactamente. La válvula check es una válvula de retención. Me voy a acordar y mañana voy a colocar un pequeño link para que ustedes conozcan, las personas que no tienen conocimiento hidráulico. En una tubería, por ejemplo, yo coloco una válvula check o una válvula de retención. Entonces, solamente es una válvula básicamente mecánica, donde por efecto de presión se abre para un solo lado
y después si el flujo se devuelve, no lo deja pasar. Entonces por eso que se llama válvula check o válvula de retención, porque deja pasar el agua en un solo sentido. En la mayoría por ejemplo, en las tuberías hidráulicas que yo tengo, por ejemplo, en los edificios, cuando pasan más allá yo diría, del segundo o tercer piso, ya la tubería directamente va puesta en la tubería que lleva el agua hacia los pisos superiores, van puestas válvulas check, esas válvulas unidireccionales que también se les llaman, que dejan pasar el flujo hacia un solo sentido. Entonces, en todas las tuberías hidráulicas, por lo general de agua, vamos a nombrar de agua potable, o de trasvasije de líquido, existen cuando las tuberías son ya de un largo o de un diámetro aproximado, de una altura especialmente aproximada, se colocan esas válvulas check o válvulas de retención para evitar de que cuando la bomba se detenga, la cañería que está subiendo el agua a 20 metros, el agua se devuelva directamente toda y quede la tubería vacía, y después cuando yo abra la llave del agua, tenga que la bomba subir toda esa agua de nuevo hasta el piso número 20, por ejemplo. Entonces, ahí, para eso son por supuesto, Pablo, para eso son ese tipo de válvulas. Adelante, Pablo, adelante. Si quieres puede hablar, sí, no hay ningún problema. No te escucho para nada, a ver, espérame. Quizás no le di el... No, pero yo estoy aquí con los audífonos. A ver, espérate, a ver. No, pero si recién... Habla, por favor, está silencio. Juan Pablo, a ver, vamos a ver. Pablo, tienes que... Ahí parece que está bien. A ver, Pablo, habla, por favor. Claro. Tienes que activar tu micrófono, Pablo. Porque automáticamente el sistema te deja sin micrófono. ¿Sí? Activa tu micrófono y haz la pregunta, ningún problema. ¿Vale? O si quieres, si no puedes activar el micrófono, si quieres tienes que activar tu micrófono, tú. Vale. Cuando tú me digas, tú haces la pregunta, Juan Pablo, ningún problema. Si quieres la escribes, si no tienes micrófono, no hay ningún problema. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que dice la FAO, porque es importante generar conciencia en lo que tiene que ver porque esta posibilidad que nos da la energía solar fotovoltaica, los sistemas de riego, es muy importante tener el control en lo que tiene que ver con el uso eficiente de los recursos hídricos, ¿vale? Nosotros nos damos cuenta que especialmente en Chile, nosotros tenemos grandes problemas con lo que tiene que ver con escasez de recursos hídricos, y cómo de repente el recurso hídrico, que estaría para beneficiar inicialmente a las personas, se destina directamente a lo que tiene que ver con el uso agrícola, desmereciendo el uso de satisfacer la demanda hídrica de las personas. Entonces es muy importante que nosotros tengamos claro este tipo de conocimiento, de conciencia, de que cuando nosotros aplicamos un sistema fotovoltaico para riego, también tenemos que hacer un uso óptimo de lo que tiene que ver con el uso, con la aplicación a la cual nosotros vamos a ocupar el riego, por ejemplo, que tiene que ser las horas óptimas para no no hacer un uso ineficiente del recurso hídrico. Perfecto, ahí te estoy escuchando, Juan Pablo, creo. ¿No? ¿Sí? Pues no. Vale. Muy importante en el tema nosotros conocemos, hay muchos sistemas de riego eficiente. Estamos hablando de las técnicas de riego. Hay sistemas de riego por goteo, hay sistemas de riego por aspersión, con cinta transpirante, o cinta de transpiración, que también se llama, por pivote central. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante, que han permitido a los productores tener el control más preciso del consumo de agua y un ahorro en este recurso tan escaso en algunas zonas y tan difíciles de explotar
por encontrarse en acuíferos subterráneos. Vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, el riego tendido, que es el riego por surco que nosotros conocemos anteriormente, tenía una eficiencia solamente del 20%, o sea, realmente el 20% del agua que nosotros ocupamos en un riego por surco, ese riego que uno abría la canal directamente en la tierra, llegaba realmente a las plantas. Pero ahora todos estos sistemas que nosotros acabamos de mencionar, son sistemas que tienen aproximadamente con el 80, el 90% de eficiencia, o sea, el 80, el 90% del recurso hídrico llega directamente se transforma directamente o en producción para los frutales, o lo que tiene que ver con alimentación para la hortaliza. Entonces, excelente, ningún problema. O sea, estamos haciendo un uso óptimo de lo que tiene que ver con el recurso hídrico. En contrapartida, también tenemos que tener claro, se ha visto en los últimos años, debido a la subida constante de tarifa eléctrica, que ha aumentado, cómo está aumentando directamente el consumo energético. O sea, de alguna forma, en Chile realmente yo creo que más del 80% o el 70% de los sistemas del uso hídrico para riego productivo ocupa una de estas tecnologías que hace un uso óptimo un uso óptimo del recurso hídrico, los sistemas que acabamos de nombrar. Entonces, claro, por una parte nosotros podemos reducir el consumo hídrico utilizando este tipo de los sistemas de goteo, los sistemas de riego optimizados, y por otro lado, como estamos bajando el recurso hídrico, nos van a subir la electricidad, como nosotros nos damos cuenta que en Chile la electricidad sube aproximadamente como al 3-4%, el costo de la energía anualmente sube del 3 al 5% aproximadamente. Los mismos agricultores hacen un uso eficiente del agua, porque por un lado le están subiendo la electricidad y tienen que ocupar la menor cantidad de energía posible para no de alguna forma dispararse con los costos energéticos de su plantación. Pero los sistemas que utilizan actualmente energía solar fotovoltaica, los sistemas de riego que utilizan energía solar fotovoltaica, ya reducen completamente el uso de la dependencia y el costo de lo que tiene que ver con pagar energía. Entonces ya no hay ese cuidado del agricultor para utilizar mejor el recurso hídrico. Nosotros, yo les comentaba, cuando nosotros partimos en el año 2016, 15, 16 por ahí, nosotros partimos con un proyecto súper grande que nos financió el Banco Interamericano de Desarrollo, en el cual nos pidió ver cuál era la forma de poder optimizar, cuál es la mejor forma de poder ocupar la energía solar fotovoltaica en el riego de los pequeños y medianos agricultores. Entonces la problemática era esa, de que cuando los agricultores regaban solamente por hora. O sea, un agricultor llegaba, encendía su riego, la uva empezaba a regar, empezaba a funcionar los sistemas de goteo, y él regaba por hora. Entonces regaba, yo riego en los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero, yo riego 4 horas diarias. 4 horas diarias. Vale, perfecto, 4 horas. Y algunos decían, yo riego 8 horas diarias. 8 horas diarias, vale, perfecto. Pero usted sabe cuánta agua le está colocando nosotros hacíamos la pregunta, ¿cuánta agua usted le está colocando por ejemplo, Redblow, la uva Redblow, que es una uva de los agricultores de INTA, por ejemplo, del norte de Chile, en Copiapó? El 90% cultiva esta uva que se llama Redblow, porque es una uva que directamente va a exportación, y unos regaban 5 horas al día, otros regaban 4 horas al día, otros 8 horas al día. Pero nadie sabía, de los agricultores, decía cuánta agua le estaba colocando a su cultivo. Ninguno sabía. ¿Por qué ninguno sabía? Porque ni siquiera tenían un contador, un caudalímetro para saber cuánta cantidad de agua le estaban metiendo a esa uva Redblow. Entonces, nadie conocía realmente si estaban haciendo un uso óptimo o no del agua. Eso va a empezar. Entonces, nosotros, lo primero que hicimos fue decir, perfecto, ¿en qué otro lugar del mundo están cultivando esta misma cepa de uva? Y la vamos a comparar con los agricultores en Chile. Bueno, en Chile, justamente en Israel, el país Israel, estaban cultivando también, pero en Israel tienen, o sea, si hay un país en el mundo, bueno, Israel es desierto completamente, si hay un país en el mundo donde realmente se hace un uso óptimo del agua, en Israel. Inclusive, el caso que nosotros estudiamos es que en Israel los agricultores tienen un contador volumétrico
en el cual el contador volumétrico, el Estado le dice, perfecto, usted tiene 200.000 metros cúbicos de agua, por decir un número, 200.000 metros cúbicos de agua este año para regar su predio que usted tiene. Eso. Y el contador va contando automáticamente y cuando ya llega a los 200.000, ¡pum!, el sistema se cierra automáticamente. Y no hay nadie que pueda abrir ese contador para que el agricultor se agarre. Entonces, los tipos cuidan realmente el agua al nivel al nivel óptimo a nivel mundial. O sea, no hay país en el mundo que ocupe mejor el agua para cultivos industriales que Israel. Entonces, vale, perfecto, comparamos con ellos la cantidad y resulta que en Israel ocupan aproximadamente entre 300 y 400 litros de agua por kilogramo de fruta, aproximadamente, alrededor como 250, 350 litros de agua por kilogramo de fruta, de esta fruta Red Blow que nosotros habíamos hablado anteriormente. Entonces, vale, perfecto, por ciento. ¿Y en Chile cuánto ocupaban entonces? En Chile ocupaban 12.000 litros de agua de aire. 12.000, o sea, imagínate, o sea, para sacar el mismo kilo de fruta en pleno desierto, en Israel, supongamos, 350 litros. Y en Chile, para sacar el mismo kilogramo, el promedio que nosotros sacamos, en promedio, hay gente que ocupaba más, 12.000 litros de agua de aire, 12.000 litros de agua de aire. Entonces, claro, si a un agricultor que antes se limitaba para poder bombear agua, decía, no, yo riego 8 horas, pero no riego más porque me sale muy cara la cuenta de la electricidad. Anda, hombre. O sea, menos mal que algo te limita la cantidad de agua, por lo menos está cobrado de electricidad. Ahora, si a ese agricultor tú le colocas un sistema fotovoltaico para rebajar su consumo energético, o sea, el hombre ya ni siquiera se va a preocupar por cortar el agua, va a regar las 24 horas del día. Entonces hay un problema de conciencia en el uso del recurso hídrico, especialmente en Chile. Entonces, claro, por un lado tenemos de que los pequeños y medianos agricultores y los grandes agricultores tenemos el problema de que por el cambio climático tenemos menos recursos hídricos anualmente, pero también tenemos un problema súper grande en que ninguno de los agricultores de pequeña, mediana o gran escala en Chile sabe realmente, está haciendo un uso óptimo de su recurso hídrico. Entonces, por eso tenemos agotamiento de los recursos, porque no controlamos. Uno, tenemos menos agua por el cambio climático, y dos, no controlamos tampoco, no sabemos regar de forma sostenible. No hay nadie tampoco, no hay ninguna institución que les diga, que lo esté controlando, que les diga, oye, ¿saben qué? Usted está haciendo un uso excesivo del agua, así que se la voy a... Como el agua es gratis, en Chile el agua es gratis, entonces cada uno tiene su derecho de aprovechamiento de agua, que nos lo inscribe directamente en la Dirección General de Agua, que ahora están todos los recursos agotados, no hay cómo inscribir ningún recurso nuevo, entonces eso ya se ha hecho un negociado en toda esa cuestión, ha habido ese problema. Entonces, más encima, si ahora a toda esa problemática que se está generando de agotamiento de recursos, mal uso del recurso hídrico, tú le colocas a un sistema económico para bombear agua, más va a colapsar el sistema. Por eso que es importante tener claro esa problemática. Israel, por favor, adelante. ¿Me escuchas, Gerardo? Súper bien, perfecto. Gerardo, una consulta. A ustedes como Elemental Energy, ¿ustedes se les puede pagar por asesoría? O sea, cuando uno vea un proyecto donde uno vea y diga, chuta, estoy medio confundido en lo que sería mejor porque hay demasiadas opciones. ¿Se puede recurrir a ustedes como para una asesoría técnica, más o menos? Claro, si nosotros nos dedicamos a lo que... Yo creo que el 80% de las plantas que nosotros instalamos están relacionadas, son para sistemas de riego. Entonces, ahora, mi esperanza es que cuando nosotros terminemos este módulo, ustedes puedan hacer ese tipo de asesoría, ese tipo de, estamos recién comenzando, así que van a haber muchas dudas, pero los conocimientos que nosotros les vamos a dar en esta unidad de sistema de riego, les van a permitir a ustedes dilucidar cuál es el mejor camino o el camino más óptimo para determinar qué tipo de sistema de apoyo solar fotovoltaico necesita un sistema de riego o un sistema de bombeo. Esa sería como la esperanza, o por lo menos los conocimientos que nosotros les vamos a dar. Ahora, si después de eso tú necesitas alguna asesoría, algún apoyo, algún tipo de eso, por supuesto no hay ningún problema. No hay ningún problema con eso. Pero el conocimiento que nosotros les vamos a dar
bueno, en todos los aspectos que nosotros, de las unidades que hemos visto, son exactamente los mismos criterios que nosotros ocupamos para el dimensionamiento de un sistema on-grid, de un sistema off-grid o un sistema aplicado al riego, ¿vale? Entonces, quizás de repente lo que falta es como empezar a engrasar la máquina para soltar más para de alguna forma retener mejor los conocimientos, pero no hay ningún problema si después que terminemos esto, o antes tú quieres hacer o preguntar alguna cosa, a ver cómo te podemos ayudar, no hay ningún problema, te podemos ayudar sin ningún problema, ¿vale? No hay ningún problema, Israel. ¿Va? ¿Vale? Perfecto, Gerardo, gracias. No hay ningún problema. Si tienes alguna duda, que de repente, oye, ¿sabéis qué? Quiero plantear un proyecto y tú me lo comentás y yo te digo, mira, vámonos por acá. Y tú lo empezás a ver, no hay ningún problema con eso. ¿Vale? Perfecto. Seguimos entonces. Bueno, hablamos de la FAO. Las bombas de riego con energía solar fotovoltaica podrían, dice la FAO, además causar una extracción insostenible del agua subterránea. Claro que sí. En Petorca, donde no, en Casablanca, sí, por ahí, también ha sido un recurso, o sea, están ocupando, actualmente el agua que están ocupando es agua fósil, hay un problema con, ¿qué es lo que es el agua fósil? El agua fósil, para regar están ocupando agua fósil. Es tanto la escasez del recurso hídrico, que el agua de repente empiezan a perforar o empiezan a buscar napas subterráneas, y en vez de buscar una napa subterránea, que ustedes saben que la napa subterránea, cuando hay lluvia, se recuperan directamente ya con las lluvias, se reponen esas napas subterráneas, y yo puedo bombear, yo puedo ocupar esa agua sin ningún problema porque tengo esa reposición del invierno, con la lluvia de invierno. Sin embargo, hay algunas veces, y lo que está pasando directamente en Casablanca, es que el agua que están ocupando es agua fósil. Esa agua fósil es un agua que se encuentra directamente en cápsulas gigantescas de cavernas bajo tierra que están a 400, 200 metros de profundidad, pero que son aguas que no se reponen directamente, sino que son aguas fósiles porque están ahí a milenios, están acumuladas en una cápsula en una caverna, pero que esa está tan lejos de la superficie del agua que el agua de lluvia no la repone en ningún momento. Entonces, por eso se llama aguas fósiles, porque yo voy a ocupar esa agua y una vez que esa caverna la vacíe, no voy a tener posibilidad de ocupar el agua, esa no se va a reponer en ningún momento. Entonces, ocupar ese tipo de agua, obviamente, lo que te está generando es que vas a tener agua quizás para 5, 7 años más, 8 años más, pero después esa agua se va a agotar y ya no va a tener absolutamente ningún tipo de agua. Entonces, ocupar ese tipo de agua para riego, sin tener ninguna posibilidad de poder ocupar otro recurso que sea renovable, que se va a renovar año a año, es una locura. Pero esa es la locura que se genera cuando no hay cuando ya el signo peso está directamente en lo más importante, y ya cuando llegue el momento de que esa agua subterránea, esa agua fósil se acabe, se acabó la industria y me voy, ningún problema, me voy de ahí, me voy a buscar otros terrenos, pero la gente que queda ahí, ese pueblo que queda ahí, esa ciudad que queda ahí completamente seca, denigrada completamente, no, eso no se verifica para nada. Y los gobiernos locales, los gobiernos comunales están al tanto del agua fósil de que se está ocupando, la CNR, el Ministerio de Agricultura, el gobierno, todo el mundo está consciente de que está pasando eso, pero nadie le coloca un paralelo. Es raro. Perfecto, entonces, muy importante lo que dice la FAO con lo que tiene que ver con la aplicación de la sostenibilidad del riego en el bombeo, en el riego de bombeo solar fotovoltaico. Muy importante ocupar de manera óptima el uso de los recursos. Entonces, voy a leer esta última parte, dice: los modernos sistemas que utilizan la energía solar ofrecen herramientas útiles para mejorar la gobernanza del agua con dispositivos de control electrónico capaces de ofrecer datos en tiempo real sobre los niveles de estanque, de almacenamiento, velocidad de bombeo, niveles de agua en el pozo, que permiten tomar decisiones sobre su regulación y de forma remota para evitar su uso excesivo. Claro, muy importante cuando uno está trabajando. Quizás pequeños sistemas de riego quizás no sea tan importante, pero cuando ya estoy ocupando cientos de hectáreas, por ejemplo, como lo que está pasando en Petorca con el tema de la palta, ¿cómo se llaman los árboles de la palta? Se llaman los nogales. No, porque los nogales son de las nueces, pero no me acuerdo cómo se llama el árbol de las paltas. Es que aquí le dicen aguacate. Estaba pensando aguacatero. Claro,
paltos. Es una cuestión de que, o sea, los tipos siguen regando por hora. Les da igual, les da igual. Siguen regando por hora. El caudalímetro que tienen ahí les da exactamente lo mismo. No hay ningún sensor de humedad. Por lo general en Israel, Estados Unidos y en todos los lugares donde realmente bueno, hay más conciencia en lo que tiene que ver con la producción sostenible. Por ejemplo, le obligan cada cierta hectárea tener sensores de humedad y que esos sensores de humedad vayan directamente a los sistemas de riego. Entonces, por ejemplo, si en la mañana yo tuve menos radiación, tuve menos evapotranspiración y por lo tanto mi planta, mi frutal necesita menos agua, obligatoriamente el sistema automáticamente haga las calibraciones para que en ese sector y en ese lugar directamente se riegue menos. Sin embargo, en Chile no existe no existe jurisdicción respecto, o sea, no existe normativa respecto al uso óptimo de los sistemas, al uso óptimo de los, no hay ni siquiera, o sea, ni siquiera se controla si realmente los mega agricultores que existen en Petorca tienen algún sistema o sea, ocupan realmente las unidades de agua que realmente les corresponden y si no están sacando agua de otros lados, entonces ni siquiera se controla eso. Aquí dice Leonardo, les recomiendo el documental El Rotter en la segunda temporada, la segunda aborda el tema del agua y las paltas y particularmente lo que pasa en Petorca. Muy bien, Leonardo, si tienes por ahí ese documental, si le puedes colocar el link, lo subes ahí a la página que tenemos nosotros, porque esa cuestión es súper importante que nosotros tengamos claro el tema de la problemática que existe con el agua y que cuando nosotros implementamos sistemas de riego solar fotovoltaico, tenemos que tener en consideración ese tipo de particularidades para hacer un uso óptimo del uso del agua, porque ya que estamos bajando el consumo energético, no nos vamos a volver locos. Imagínate que los habitantes, a los mega agricultores, al mega agricultor que existe ahí en Petorca, le colocaron, y que lo tiene, un sistema solar fotovoltaico para bombear agua, entonces ya es más la locura, Entonces, tenemos que, y por eso la FAO directamente nos habla de trataré de buscar algunas. Perfecto, sí. Y la tiras ahí al grupo y nosotros vamos a buscar, vamos a tratar de buscar algún link, alguna cosa donde la podamos ver. ¿Vale? Perfecto. Muchas gracias, Leonardo. Perfecto, entonces. Ahora vamos a hablar un poquito, bueno, lo que nos alcanza, vamos a hablar un poquito de los tipos de sistemas, los de bombeo solar y su funcionamiento. Nosotros nos damos cuenta que un sistema de riego, un sistema de bombeo, tiene todas sus particularidades especiales, específicas, para el sistema que nosotros vamos a diseñar, y se pueden encontrar distintas combinaciones y configuraciones, eso es lo importante. Las instalaciones de bombeo solar se pueden clasificar según el suministro de agua, si es directo, por ejemplo, si yo estoy con mi sistema de bombeo y va directamente al sistema de riego, o va directamente a una balsa, un estanque de acumulación, donde yo después de ese estanque de acumulación, ahí llevo el recurso hídrico a la fuente de consumo o al riego, al lugar donde yo quiero. Esos son dos sistemas, riego directo o riego a balsa. ¿Vale? Entonces, en los sistemas convencionales es lo mismo también. Hay sistemas de riego, sistemas de bombeo convencionales que ocupan motogenerador o que ocupan red eléctrica local, donde yo voy a tomar el agua y la voy a llevar directo a mi cultivo, por ejemplo. Va directo a una sola tubería, va a llegar a mis sectores de riego donde yo voy a regar, o va directamente a satisfacer la demanda energética la demanda hídrica, disculpen, de un poblado. Puede ir directamente. O de repente también hay sistemas de bombeo que van a ocupar estaciones donde yo voy a llevar el agua a un estanque de acumulación que está en altura por lo general, y después de ese estanque de acumulación yo voy a tomar el agua a través de una tubería, lo voy a conducir hacia mi fuente de consumo. ¿Vale? Lo vamos a hacer de esa forma, vamos a hacer así. Entonces, hay dos sistemas distintos, y esos dos los vamos a conocer ahora, que son y nos van a permitir hacer una primera clasificación de los sistemas solares de bombeo. Los que son directo a la fuente de consumo y los que pasan inicialmente a un estanque de acumulación, que son los sistemas de bombeo a estanque, ¿vale? O también hay otra clasificación que también la vamos a conocer, que va a estar directamente relacionada con el suministro energético, cuando es exclusivamente solar o
también es híbrido. Entonces, vamos a conocer primero la clasificación de lo que tiene que ver con sistemas de bombeo que son directos o a balsa, y después vamos a pasar a la etapa donde vamos a conocer los suministros, los sistemas, dependiendo de la fuente energética, si son exclusivamente solares o son híbridos. ¿Vale? Entonces, clasificación por suministro de agua. Entonces, la clasificación del tipo de bombeo, del tipo de bombeo en función del suministro de agua no cambia en el caso del bombeo solar, bueno, lo que dijimos recién, pudiendo ser depósito a balsa o directamente a riego. ¿Vale? Entonces, en el suministro a depósito a balsa, nosotros vamos a tener que va a estar alimentado directamente con energía solar fotovoltaica, vamos a tener este tipo de distribución hídrico. Aquí por un lado tenemos en este gráfico tenemos los caudales los caudales que se van a generar, pero también tendríamos aquí por otro lado tendríamos los horarios de esos que se van a generar esos caudales. Obviamente nosotros vamos a darnos cuenta que dependiendo de la radiación solar y partiendo por la mañana, por ejemplo, vamos a tener que en la medida que aumenta la radiación solar, nosotros para el mismo sistema de bombeo vamos a tener una mayor producción, llegando aproximadamente en las horas peak, que van a ser entre las 10 y las 14 horas. Vamos a tener los máximos caudales que se van a generar a través de un sistema de RI o un sistema de bombeo, y yo lo estoy alimentando directamente de un sistema solar fotovoltaico. La gracia de un sistema de bombeo, esto es a cualquier altura del tanque. No, esto por lo general, los sistemas de bombeo estanque se generan a una altura constante. Lo que va a cambiar durante el día solar va a ser el caudal. ¿Vale? La presión se va a mantener constante porque yo tengo aquí mi bomba, aquí tengo mis tanques de acumulación, entonces la altura, la presión va a ser la misma siempre. Pero lo que va a ir cambiando, como va a ir cambiando la radiación solar, va a ser el caudal que yo le voy a ir entregando. Entonces, aquí donde está la variación, por ejemplo, en este caso, nosotros aquí, en este caso, por ejemplo, este gráfico, diríamos que es a 30 metros de altura. El estanque está a 30 metros de altura y la presión se va a mantener siempre a 30 metros de altura. Y lo que va a variar es que, por ejemplo, a las 8 vamos a estar bombeando 37, esto está en metros cúbicos de agua, sí, aquí está en metros cúbicos por hora de agua. Entonces, en este caso, vamos a estar a las 8 de la mañana 37 metros cúbicos de agua por hora. Y a las 9 vamos a estar en 54 metros cúbicos de agua por hora. Y a las 10 vamos a estar en 65, y a las 11 a 71, a las 12 72, a las 13 va a estar en 70. Entonces va a ir variando la producción hidráulica, la cantidad de metros cúbicos de agua que yo voy a estar bombeando por hora. Eso es lo que va a variar. La presión, como el estanque va a estar a la misma altura y la bomba va a estar a la misma altura, no va a cambiar. ¿Vale? Por eso son sistemas que van a bombear agua a presión constante, pero como la radiación va a variar, va a ser el caudal variable, y eso es lo que nosotros vamos a poder ver, vamos a ver en este gráfico directamente. ¿Vale? Bueno, esa sería la producción de este sistema que nosotros vamos a tener. En este caso va a ser un sistema de bombeo. Acá tenemos una especie de imagen que nos va a aclarar un poquito más cuáles son los elementos fundamentales de este suministro de depósito a balsa. Entonces aquí tenemos un sistema solar fotovoltaico que está unido directamente a un pozo profundo, a una bomba de pozo profundo que la tenemos acá. Entonces aquí nosotros en este tipo vamos a tener un controlador que sería a las veces como del inversor, que nosotros vamos a estar utilizando. En realidad es mucho más completo que un inversor porque como nos vamos a dar cuenta, tiene una serie de funciones más que este controlador de la bomba. Va a estar midiendo el nivel, va a estar midiendo el nivel de estanque, va a estar midiendo también el nivel del agua, el nivel de la fuente hídrica, porque, por ejemplo, de repente si yo estoy bombeando más agua de la que realmente se está reponiendo por ejemplo, en este caso, el pozo, entonces va a empezar a bajar este nivel, y las bombas de pozo profundo, todas las bombas de pozo profundo tienen un sistema de emergencia cuando llegamos a un nivel crítico donde la bomba se detiene automáticamente. ¿Por qué? Porque estamos sacando más agua de la que estamos reponiendo, de la que se está reponiendo el pozo. Entonces, si yo sigo bombeando agua, esta bomba va a trabajar en seco y se puede llegar a fundir. Entonces, nos vamos a dar cuenta que este controlador de la bomba que nosotros tenemos acá es un sistema, hace la conversión de corriente. Inicialmente vamos a decir que hace la conversión de corriente continua a corriente alterna, o mejor dicho, el que hace la transformación, optimiza
la energía que nosotros vamos a tener de nuestro campo fotovoltaico y la adecuada para que la bomba trabaje de manera óptima. Algunas veces va a ser la transformación de corriente continua a corriente alterna, sí, pero algunas veces también va a trabajar directamente en corriente continua del módulo fotovoltaico, o pasar directamente a continua a la bomba. Eso va a depender de las características de la bomba, ¿vale? Israel, por favor, consulta, ningún problema. Gerardo, una consulta, bueno, no soy un experto en hidráulica, yo, ¿cuál es la justificación para no usar la misma bomba para el regadío, la de pozo profundo, por ejemplo? Como un sistema directo sin pasar por un tranque, ¿no tiene la suficiente fuerza como para hacer esa labor? No, hay veces que de repente lo que no tienes es la suficiente cantidad de agua. Entonces necesitas bombear agua primero a un estanque, porque tiene un pequeño caudal. Por ejemplo, tu fuente hídrica, donde tú estás sacando el agua de este pozo, tiene un pequeño caudal. Entonces tú estás bombeando ese pequeño caudal durante todo el día. Y después que tiene el estanque, ya lo tienes acumulado en el estanque, ahí generas el trabajo del riego. Entonces, se puede dar el caso que de repente es porque tengas muy poco caudal y tengas que acumularlo para después ocupar, o simplemente es que tú necesitas bombear el agua para poder acumularlo en un estanque, porque después la demanda que tiene es más grande, ¿vale? Entonces, por eso, si tengo un pequeño caudal de mi fuente hídrica y es muy pequeño, no podría hacer las maniobras de riego, porque el riego necesito mayor caudal, ¿vale? Entonces, esa es una de las principales justificaciones que yo tengo para hacer un bombeo estanque, es que tengo primero que acumular el agua en un estanque, y después que tengo la cantidad de agua que yo necesito, puedo hacer las maniobras de riego. ¿Por qué? Porque mis sectores de riego necesitan más agua de la que realmente yo estoy ocupando. O sea, de la que me puede dar mi fuente hídrica, ¿vale? Entonces esa sería la principal justificación. Hay algunas veces, cuando yo tengo un pozo suficientemente grande y que el tiempo de reposición de mi pozo es bastante veloz, entonces yo no tengo para qué ocupar el estanque de acumulación, y ahí estaría ocupando directamente un riego directo. Pero en este caso, como mi fuente hídrica da poquita agua, yo necesito acumular esa agua en un estanque, y después que tengo un volumen de agua óptimo, puedo ocuparlo en mi demanda hídrica, que puede ser directamente para alimentar una ciudad, o puede ser para alimentar uno, como estamos viendo acá, como unos árboles frutales, ¿vale? Esa sería como la principal justificación. Sí, sí. Pero según te escuchaba recién, es tan así que los agricultores, porque hoy en día instalar un flujómetro, aunque sea de turbina, que son hiper baratos, es muy barato instalarlo y ponerlo. O sea, acá estamos hablando de conocimiento de cuánta agua se necesita. Consulta los agricultores por lo que tú has visto. Efectivamente no manejan cuánta agua necesitan, ni todo eso no lo saben. Ellos tiran agua nomás. Hasta Ellos el día de hoy nomás. pasa eso. Ellos tiran agua nomás, nada más tiran agua. Inclusive hasta los agricultores de grandes hectáreas también regan directamente esta cuestión parte siendo un estudio de riego. Entonces, de ahí se hagan un diagrama van a unas tablas, donde la tabla te dice que según el lugar donde tú estás y la evapotranspiración, este es el caudal que necesita este árbol en este lugar, y dependiendo del suelo también, de las características del suelo, este sería el caudal. Perfecto. Gerardo, entonces, para ofrecer un sistema, calcular una bomba que nosotros en el manual técnico va a decir cuántos metros cúbicos tira. O sea, para poder ofrecer un sistema de regadío, nosotros primero tendríamos que hacer un estudio de cuánta agua está consumiendo ese agrónomo antes de poder ofrecer un proyecto. Por eso que nosotros nos apoyamos siempre en un diseño agronómico. Vamos a conocer, yo creo que la próxima semana, o quizás mañana o el jueves, vamos a conocer las características del diseño agronómico. Entonces, el diseño agronómico va siempre acompañado de un técnico, de un profesional, de un ingeniero agrónomo que te hace ese diseño agronómico. Entonces, no es un conocimiento que tengamos nosotros, porque tendríamos que estudiar agronomía. Pero cuando ya estamos trabajando con agricultores medianos o grandes, siempre el agricultor, el principal, siempre tiene un agrónomo que le hace ese diseño. Entonces nosotros nos vamos a apoyar en ese diseño agronómico para diseñar nuestro sistema de bombeo solar fotovoltaico, aislado o conectado a la red.
¿vale? Nosotros no hacemos no vamos a calcular el agua por transpiración, y vamos a conocer el caudal por planta, y vamos a conocer ese tipo de cuestiones. Nosotros nos apoyamos en la información que ya nos ofrece el agrónomo. Ahora, muy importante, hay veces que de repente, cuando nosotros tenemos un sistema conectado a la red, cuando nosotros tenemos un equipo de bombeo conectado a la red, ya tenemos directamente los consumos energéticos por temporada de ese sistema de riego. Entonces ya podríamos diseñar un sistema fotovoltaico conectado a la red para un sistema de riego que está conectado a la red. ¿Vale? Lo podríamos hacer sin ningún problema. Ahora, si el sistema es completamente nuevo, nosotros lo mínimo que tenemos que pedirle al agricultor o al agrónomo que está trabajando en ese es que nos entregue el diseño agronómico. Y eso es lo que nosotros vamos a conocer dentro de unas clases más, de unos directos más, vamos a conocer el diseño agronómico, que es lo que nosotros tenemos que pedirle al agrónomo para hacer el diseño del diseño de nuestro sistema de riego solar fotovoltaico aislado o conectado a la red. ¿Vale? Eso sería como la metodología que nosotros vamos a aplicar. Nosotros no vamos a determinar la evapotranspiración, no vamos a determinar la lámina de agua que tenemos que reponer según la temporada, según el mes que nosotros estemos desarrollando el sistema, estemos efectuando las maniobras de riego. Nosotros no vamos a llegar a eso. Nosotros no vamos a saber directamente vale, perfecto, tú vas a plantar aquí manzano. Ah, vale, perfecto, entonces el manzano necesita una lámina de agua. Esa información que directamente la vamos a pedir al agrónomo que está a cargo de ese cultivo, ¿vale? Esa sería la metodología que nosotros vamos a aplicar. Y es la que aplicamos nosotros. Nosotros no llegamos a inventar si un agricultor te pide a ti, ¿sabes qué? Necesito un sistema de riego, o sea, un sistema solar fotovoltaico para alimentar mi riego, lo primero que tienes que pedirle tú va a ser las características, el diseño agronómico de sus sectores de riego, que va a ser básicamente caudal, presión y tiempo de riego de cada uno de los sectores en el mes de máxima demanda hídrica. Eso lo vamos a conocer la próxima semana seguramente, ¿vale? Pero por ahí va lo que tenemos que pedir nosotros. Nosotros hacemos el diseño en base a esa información que nos va a entregar el profesional o a esa información que ya la va a tener el agricultor o se la va a conseguir directamente. ¿Vale? Entonces, si no tenemos esa información, no tenemos cómo diseñar. Eso va a ser el criterio fundamental, ¿vale? Entonces, sí, más o menos por ahí va el asunto. A ver, Leonardo pregunta, ¿es posible estimar el consumo de un pequeño agricultor que solo se autoabastece de sus productos? Claro que se puede. Tú, en ese caso, tú vas a ocupar en este caso, este pequeño agricultor que se autoabastece ya tiene su cuenta eléctrica. Entonces, en la boleta eléctrica, ahí tú ya tienes el registro de lo que consume el agricultor. Y se da algo súper importante en los pequeños agricultores que tienen monocultivos o cultivos de semisubsistencia, o sea, que venden consumen parte de lo que producen y el resto lo venden. Es que, por lo general, el pequeño agricultor, el agricultor que trabaja con INDAP, el pequeño agricultor, ese tiene vinculado directamente su sistema de riego con su casa, ¿vale? Que no tienen automatizado, entiendo, pero me refiero a agricultores que no tienen automatizado su riego. Sí, pero lo que pasa es que si un agricultor, vale, ahí inicialmente lo que tenemos que hacer es que ese agricultor está conectado a la red o está aislado de la red. Si ese agricultor está conectado a la red, tú ya tienes la demanda energética que está ocupando ese agricultor, tú ya la tienes. Entonces ya puedes diseñar un sistema de riego, tú vas a diseñar un sistema on-grid de inmediato, ¿vale? Va a depender, por ejemplo, si ese agricultor supera las 8 horas de bombeo diario en el mes de máxima demanda hídrica, podrías hacer un sistema aislado de red. Pero si es un pequeño sistema, y el agricultor tiene media hectárea, 1 hectárea, tú automáticamente ya tienes y lleva 1 año funcionando conectado a la red, tú le pides la boleta eléctrica y ya tienes esa información, así que no habría ningún problema. Ahora, si el agricultor está conectado a un motogenerador, entonces el motogenerador, perfecto. Entonces tú ya sabes, va a tener que conocer la potencia de la bomba, la que está ocupando, y saber cuáles son, el agricultor te va a tener que dar su diseño agronómico.
tú te vas a tener que decir los sectores de riego que él tiene y cada sector de riego, cuál es la demanda de riego que tiene. En este sector yo estoy funcionando con un caudal de, por ejemplo, 30 metros cúbicos hora y está funcionando una presión de riego de, por ejemplo, 40 metros columna de agua y funciona 1 hora al día. Perfecto, es el sector número 1. Y el número 2, el número 3, el número 4. Y con ese dato, tú vas al dimensionamiento, pero eso lo vamos a ver yo creo que la próxima semana, donde vamos a conocer ese tipo de demanda hídrica. A ver, dice, me refiero a que riega solo por caudal natural, no hay antecedentes de bombeo. Es el caso de la familia, solo riega por caudal de forma... tú dices que ocupa ese riego tendido, ¿cierto? Ahí tendríamos que, claro, ese riego tendido, entonces, claro, sí, primero que todo, si él trabaja riego tendido, va a tener que pasarse automáticamente a un sistema de riego automatizado, que va a ser por goteo, seguramente si son pocas hectáreas, un sistema por goteo. Entonces va a tener que pasar de ese riego tendido a un sistema por goteo. Entonces, inicialmente, si va a pasarse a un sistema... No, porque goteo... Sí. No. Claro, sí. Lo que pasa es que para un sistema, si queremos pasar de un sistema que está ocupando acequia o que riega por canal, y queremos ahora hacer un uso óptimo quiere ocupar motobomba, obligatoriamente va a tener que pasarse a un sistema por goteo, a un sistema de optimización del uso del agua, un sistema de optimización hídrico del agua. Porque una motobomba va a ser un trabajo infernal si queremos que sigamos regando o sea, no es compatible ocupar una motobomba eléctrica para generar un caudal tan grande que siga regando por riego tendido, lo que se llama eso, ¿vale? Entonces va a tener que pasar obligatoriamente de estar regando por zanja a regar ahora con algún sistema que le permita optimizar la cantidad de agua. Entonces la única forma que tendríamos de hacerlo es que vamos a tener que medir el volumen de agua que está ocupando de manera particular, ¿vale? Hay una fórmula para poder calcularla, lo vamos a dejar aquí, una fórmula para poder calcular el volumen de agua en acequias. Entonces, sabiendo ese volumen de agua que se está moviendo en la acequia, habría que calcular una bomba que hiciera ese volumen de agua. Si quisiéramos mantener el mismo caudal. Pero por lo general lo que uno hace es que uno transforma directamente, o si el agricultor quiere pasarse de riego tendido, como se le llama normalmente, el riego de acequia, a motobomba, entonces ahí tendría que ocupar obligatoriamente pasarse también a un sistema de goteo, ¿vale? Para optimizar el uso del agua, o sea, porque si no va a gastar una cantidad pero enorme de energía para mantener porque el riego tendido, la característica que tiene es que tú tienes el agua que tú estás sacando de uso natural, tú lo estás sacando de una altura superior, entonces es un riachuelo que uno de repente lo maneja y va a empezar a generar va a ocupar esa agua que nosotros estamos jugando en un riachuelo. Pero si ahora tú quieres emular ese riachuelo, ese caudal que se hace de manera natural con una motobomba, te va a salir extremadamente caro. Entonces, por lo general, lo que se hace ahí es pasar inicialmente a hacer el proyecto, pero pensando en que este agricultor en alguna forma se va a pasar a un sistema más sostenible en el uso del agua. Va a dejar de ocupar sistemas en acequia y va a empezar a trabajar con sistemas de goteo. Si tiene frutales o si tiene hortaliza, de todas formas va a tener que ocupar algún sistema de goteo, alguna manga transpirante, algún sistema que te permita economizar y hacer más óptimo el uso del agua, ¿vale? Entonces sería esa la condición. Se optimiza el riego, eso sería más factible, incluso vender como proyecto social. Claro, eso se puede hacer. O sea, inicialmente, yo el consejo que doy por la experiencia que he tenido yo
es que si uno va a trabajar exactamente, lo primero que tienes que hacer es preguntarle al agricultor, ¿sabe qué? Porque los agricultores tienen toda esa movida, o sea, se lo conocen de memoria, que, oiga, usted lo que tiene que hacer es ir a hablar con su asesor de INDAP, y tú después le puedes acompañar o que te dé el número de teléfono, y te va a decir, ¿sabe qué? Mire, si usted quiere pasarse aquí están los fondos, en este tiempo salen, aquí están los fondos para optimizar su uso de riego. Ah, perfecto, entonces aquí están los fondos para cuando si yo me quiero pasar de riego tendido a riego optimizado, perfecto, aquí está. Y después, en marzo o en no sé cuándo, van a salir los fondos para los sistemas fotovoltaicos. Entonces ahí estás tú ya preparado directamente con tu sistema para ofrecer todo ese servicio. Así que se puede hacer sin ningún problema, pero la idea es que primeramente el agricultor te diga cuáles son los fondos que están disponibles o que él vaya a conversar directamente con INDAP, porque los agricultores la tienen súper clara con respecto a cuáles son las ayudas. Y sí, o sea, no sé si la tengan tan clara respecto a qué es lo que pueden ocupar, cuáles son los recursos, pero sí lo tienen claro respecto a dónde tienen que ir a preguntar para decirle, mire, estos son los recursos que están disponibles para hacer esto y estos son los recursos que están disponibles para hacer esto otro, que son los sistemas fotovoltaicos. Pero están ahí, ¿eh? Así que si tú lo vas a hacer como proyecto social, lo primero que tienes que hacer es decirle al agricultor que vaya a conversar con INDAP, y si tú también lo quieres, lo acompaña, y ahí hace las preguntas pertinentes de cuándo salen, los concursos, porque los concursos tienen fecha y todo eso. Ahora, ahí va a tener que llenar por lo general, hay una metodología que te pide INDAP para hacer, porque tienes que presentar un proyecto. Entonces ahí tú en el proyecto hay una serie de memorias técnicas, una serie de cálculos, pero son justamente los cálculos que te van a pedir, es justamente lo que nosotros te vamos a enseñar ahora. Parece que no sería tan complejo. Lo consulto porque creo que es el nicho importante de desarrollo y para que sepan los colegas. Exactamente, por eso mismo. Sí, pues nosotros por eso estamos hablando, porque por ahí está un nicho importante en lo que tiene que ver con sistemas solares fotovoltaicos aplicados al riego. Por eso que también nosotros tomamos esta unidad, porque aquí están como los nichos de mercado más importantes, porque son los que se están fomentando en estos momentos. ¿Vale? Perfecto, entonces, suministro de depósito de bolsa, entonces ya lo tenemos acá. Cuando nosotros, la justificación inicial era esa, de que nosotros tenemos un sistema solar fotovoltaico, lo tenemos con una bomba a pozo profundo, e inicialmente lo que hacemos es llenar este estanque, vamos a estar bombeando agua aproximadamente 8 horas al día, llenando este tanque de agua. Y una vez que tengamos este tanque lleno, tenemos otra bomba que nos va a permitir a nosotros hacer un riego a caudal y presión constante. ¿Vale? Entonces tenemos ese tipo de utilización. Aquí tenemos un ejemplo yo estoy mostrando bien lo que está mostrando. Sí. Aquí tenemos un ejemplo del sistema de bombeos a balsa caracterizados porque el caudal será variable. ¿Por qué es variable? Porque nosotros tenemos un recurso solar que va variando durante el día y estas bombas no trabajan en RPM constante, o sea, las revoluciones por minuto, las RPM, y con esto ya cerramos y seguimos mañana, las RPM, las bombas de agua, las que absorben el agua y bombean, funcionan por lo general a RPM, que son vueltas, las RPM son revoluciones por minuto, que son fijas, dependiendo de los polos que tienen. Los polos son, no, mañana seguimos con la parte mecánica, tienen una RPM que son fijas. En cambio, las bombas que son solares fotovoltaicas o que trabajan con un variador de frecuencia, aumentan o disminuyen su RPM, sus revoluciones por minuto, dependiendo de la radiación solar. Entonces, si yo tengo menos radiación solar durante la mañana, por ejemplo, la bomba va a girar menos y por lo tanto el caudal que va a bombear va a ser menos. Pero en la medida que yo, por ejemplo, va aumentando la radiación solar en el transcurso del día solar, acercándose al mediodía solar, entonces como tiene mayor radiación, la bomba va a tener mayor energía y por lo tanto va a girar más rápido y va a aumentar su caudal. ¿Vale? Entonces ese es un funcionamiento distinto que tienen las bombas convencionales a una bomba que está alimentada con energía solar fotovoltaica, va a variar su caudal. Y este tipo sería como, esta topología sería como la más habitual que uno puede encontrar. Entonces tenemos módulos fotovoltaicos, tenemos aquí, por ejemplo, la bomba, el pozo profundo que nosotros tenemos, y durante el día vamos a estar bombeando agua para llenar este estanque. Y una vez que el estanque esté lleno, va a haber otra bomba, o alimentada directamente con esta bomba, pero puede ser una bomba mayor, y que lo que va a hacer es que va a alimentar o va a regar. Esto me parece que son cítricos también esto,
lo va a regar a caudal y presión constante, ¿vale? Entonces no cualquier bomba sirve para alimentar desde un sistema solar. No. Vamos a darnos cuenta que nosotros podemos utilizar la bomba inicial. Tenemos que saber cuáles son las características de la bomba. O sea, nosotros tenemos que calcular, porque no cualquier bomba, tenemos un sistema que es convencional, que está funcionando normal, está funcionando conectado a la red o está funcionando con un motogenerador. Entonces, lo primero que uno tiene que saber es que esa bomba puede que no te sirva si tú la pasas a solar fotovoltaica, a alimentar, desconectada de la red eléctrica local. ¿Vale? ¿Por qué? Porque va a tener un funcionamiento distinto. Porque la bomba que está conectada a red, ella tiene 24 horas al día para poder hacer el bombeo. Entonces puede bombear un poquito de agua, pero va a estar bombeando un poquito de agua durante las 24 horas del día. Perfecto. Ese es un funcionamiento. Pero ahora cuando esa bomba yo la quiero pasar a que funcione con solar fotovoltaica, solamente yo voy a tener 8 horas al día. Por lo tanto, esa bomba, si va a estar funcionando 8 horas al día y va a tener que bombear la misma cantidad de agua que lo hacía anteriormente durante 24 horas, seguramente esa bomba te va a quedar chica. Entonces tú vas a tener que hacer un cálculo para poder dimensionar una bomba más grande, para poder trabajar esas 8 horas de manera óptima y tener el mismo caudal de agua que tú estabas bombeando anteriormente en 24 horas al día. Eso va a depender también si la fuente de agua que tú tienes puede dar en 24 horas lo que va a dar el sistema nuevo en 8 horas. ¿Vale? Porque, por ejemplo, si mi fuente de agua, de donde yo voy a sacar el agua, tiene un caudal de, por ejemplo, 8 litros por minuto, y yo estoy bombeando durante 24 horas con un sistema de bombeo convencional, durante 24 horas, 8 litros por minuto, que es la máxima, que la capacidad de recuperación que tiene, por ejemplo, un sistema de un pozo profundo, eso es lo máximo. Eso es lo máximo. Sin embargo, ahora, si yo voy a tener que bombear durante 8 horas, no puedo bombear más de 8, durante 8 horas como máximo, que es la radiación solar, que me va a poder satisfacer como máximo 8 horas al día, no puedo bombear más allá de la tasa de recuperación que tiene mi pozo profundo, por ejemplo. ¿Cachai? Entonces, muy importante darnos cuenta que, uno, vale, perfecto, yo voy a poder transformar cualquier sistema de bombeo, lo voy a poder transformar en un sistema solar fotovoltaico. Ahora, si yo lo quiero transformar en aislado, tengo que ver si realmente la fuente de agua me da para satisfacer la demanda hídrica, pero trabajando en un horario reducido, que son de 8 horas diarias. Eso lo vamos a ver seguramente, o sea, no seguramente lo vamos a ver mañana, cuando empecemos, o el jueves, cuando empecemos a hacer los cálculos para este tipo de sistemas. Entonces, no, inicialmente, una bomba que trabaja durante 24 horas no se va a poder adecuar de manera óptima a un sistema solar fotovoltaico aislado de red, va a funcionar en 8 horas, porque va a tener que ser una bomba más grande. Si no lo puedo hacer aislado de red, entonces en vez de dejar esa bomba que está conectada a la red, dejarla aislada de red, sino yo podría plantear un sistema solar fotovoltaico on-grid. Y ahí de todas formas rebajaría la cantidad de energía que yo voy a estar consumiendo durante todo el año, pero como no me voy a desconectar de la red, el punto energético lo voy a bajar a cero, porque lo voy a sustituir por solar fotovoltaico on-grid. Pero voy a seguir pagando potencia y uso de la red troncal. ¿Vale? Entonces, nosotros tenemos que ver cuando vamos a hacer un proyecto fotovoltaico aplicado al riego, cuál es la mejor alternativa que nosotros tenemos. Y vamos a tener que analizar esa serie de parámetros. El parámetro de lo que tiene que ver con la tasa de reposición de nuestra fuente hídrica y ver si podemos desconectar el sistema de la red, o mejor nos conviene hacer un sistema, en vez de hacer un sistema aislado, hacer un sistema on-grid. Vamos a ver cuál es más competitivo y cuál se acomoda mejor al agricultor o al proyecto que yo estoy desarrollando, ¿vale? Perfecto, entonces lo dejamos hasta aquí. Mañana empezamos a ver, bueno, pues seguimos conociendo los sistemas, pero en la medida que vamos conociendo más de los sistemas, vamos a ver cuáles son los parámetros como más importantes que tenemos que tomar en consideración para ver cuál es el sistema que más nos conviene, si es un sistema conectado a red o un sistema aislado de red. Eso va a depender directamente cuál va a ser las decisiones que yo voy a tomar para hacer un diseño óptimo, ¿vale? Pero eso lo empezamos a ver mañana, ¿vale? Les doy las gracias por las personas que llegaron hasta acá y nos vemos mañana, ¿vale? Vamos a subir esa información que dejamos aquí anotada para complementar un poquito más
la información que hemos conversado ahora. Recuerden que nosotros tenemos los videos que les dije que tenemos en la página en el canal que nosotros tenemos en YouTube, así que ahí se meten, se les voy a dejar el link para que ustedes lo puedan ver y lo puedan ir viendo ya el fin de semana con respecto a esta información que nosotros tenemos aquí disponible para estos pequeños cursos que duran aproximadamente 8 minutos cada uno de estos módulos, que son súper importantes y te van a decir, por ejemplo, las bombas, los tipos de bombas, las características, lo que estamos viendo nosotros inicialmente. Oye, lo dejo hasta acá, le agradezco mucho el tiempo, la disposición y nos vemos mañana, ¿vale? Un abrazo, que estén muy bien. Mañana entonces a las 7 nos vemos. Acuérdense, las tareas, muy importantes las tareas, hacer